Hola hermanos, el día de hoy 24 de febrero del 2025 es lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Para los que se molestan, pues la séptima y séptima es lo mismo, está permitido en el castellano. Ok, bueno, seguimos orando por la salud del Santo Padre. Ayer ha tenido, al momento que estoy grabando, pues la última noticia que tenemos es que pasó buena noche, sí, entre el sábado y el domingo, pero ha tenido que nuevamente le han tenido que poner oxígeno, pero eso es oxígeno que se le pone, ¿no?, en unos tubitos, no la mascarilla, sino el oxígeno y que le han hecho exámenes, pero ya les digo, en el momento en el que yo estoy grabando todavía no tenemos el resultado de los exámenes. A través de otras personas me he enterado que están ahí cerca, que el Santo Padre, es decir, va avanzando, pues, o sea, es previsible lo que le está pasando, que ojalá no se vaya a deteriorar, pues esa es nuestra oración. Y estos días, por ejemplo, en la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, que es llamémoslo, el que sustituye al Papa, en el sentido de que él es el que gobierna a nombre de él, el vicario de la ciudad de Roma, han hecho en San Juan de Letrán una Santa Eucaristía. Las oraciones estaban preciosas, oigan, la oración de los fieles, están muy bonitas para pedir por la salud del Santo Padre. Ojalá se puedan hacer, podemos seguirlas haciendo, no hay ningún problema con eso. Bueno, vamos. Les voy a hablar hoy de la beata Josefa Naval Girbés, valenciana, es de Algamesí, en Ribera Alta, pero es ahí en la diócesis de Valencia. Ella nació el 11 de diciembre del año 1820, sus padres eran campesinos, don Francisco y doña Josefa María. Ella es la mayor. De hecho, cuando su mamá murió, la mamá muere cuando ella tenía, creo, como 12, 13 años. Y los hermanitos, pues, quedaron bajo su cuidado, porque eran 5, ella era la mayor. Y entonces, ya imagínense, si era la mayor y tenía 13 años, ¿qué edad tendrían los pequeños, no? Y luego siempre muy vinculada ahí ella estudió en la escuela que está ahí en la Catedral de Valencia y luego hizo voto de castidad. Ella decidió consagrarse al Señor, no fue religiosa, fue terciaria, efectivamente, fue terciaria de la Orden de la Virgen del Carmen y de Santa Teresa de Jesús, pero no era propiamente, o sea, estamos hablando de la Orden terciaria de los carmelitas descalzos, para que me entiendan. Pero no fue monja, digamos, no fue consagrada en ese sentido, no fue religiosa propiamente, fue una laica consagrada, si lo quieren así. Y entonces, ya les digo, era muy buena con el tema del bordado. Y entonces, ahí en lo que hoy en día es la Catedral de San Jaime, en Valencia, pues su párroco, de hecho el párroco va a ser el padre don Silvestre, él va a ser el que se va a encargar de la dirección espiritual de ella, y ella dedicada a las cosas más sencillas, ¿no? A llevar un poco la administración, cuidar esto, cuidaba a las niñas que vivían en situación de marginalidad. Ahí en la misma casa de ella abrió un taller para enseñarlas a bordar y todo esto, y enseñarles el catecismo, sacarlas, enseñarles a leer y escribir. Hizo un trabajo muy bello, sin duda. Y a ella la recuerdan precisamente en sus biografías con un testimonio porque también han negado en el cuidado de los enfermos. De hecho, estuvo a punto de enfermarse porque en Valencia hubo un ataque de cólera, ¿no?, terrible, ahí en 1885, 86, y entonces, pues, ella se dedicó a cuidar a los enfermos. Ya les digo, ya muere un 24 de febrero de 1893, 63 años tenía, ¿no? Y 73 años, y ¿cómo se llama? Pero con una fama de santidad. Una fama de santidad inmediatamente. Fue enterrada ahí, de hecho, precisamente en esa basílica. Y luego más adelante van a ser una congregación que se inspiró en ella, que son las misioneras de la Divina Providencia. Eso va a ser don Bernat Asensi y Cubels el que la va a fundar, pero inspirada en ella. Y van a ser ellos, de hecho, los que van a llevar adelante el proceso, siguen llevando el proceso de canonización. Ella fue beatificada en 1988 por San Juan Pablo II. Ya, miren, ya saben, yo voy a hablar de los beatos lo más que pueda porque hay que pedir pues que pronto lleguen a ser canonizados, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas. Comenzamos a leer el libro del Eclesiástico el día de hoy, el libro de la Sirásida. Capítulo 1, pues versículos del 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría?
¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya saben que pasa mucho esto en los libros sapienciales, en los Proverbios, en el Eclesiástico, en el Eclesiastés. Es decir, aparece, acuérdense que este es el libro de Jesús Ben Sirá. Okay, lo vamos a leer, de hecho, hasta el miércoles de ceniza, ¿no? Porque ya nos vamos acercando. Entonces, esta séptima semana y los 2 días de la octava semana, vamos a leer esto como primera lectura. Bueno, entonces, este es un libro que originalmente se pensó que solo estaba escrito en griego, pero ya se sabe que hay algunas otras copias que fueron escritas en arameo. O sea que, vamos, quiero decir que no es tan así, porque acuérdense con el tema aquello de los deuterocanónicos. ¿Cuál deuterocanón? No es el segundo canon, es el primer canon, hombre. El canon que utilizaron los apóstoles es precisamente el canon donde está el libro del Eclesiástico. Bueno, y, insisto, estos libros sapienciales lo que hacen, sabiduría, proverbios, eclesiásticos, eclesiastés, es presentar a la sabiduría como una persona. Y por eso hablan de que lo primero que fue creado fue la sabiduría. Bueno, muy bonito. Y esa manera propia de la sapiencialidad de Job, ¿ok? En el sentido de a Job, que se quejaba de que él no había hecho nada malo, o sea, que Dios lo estaba castigando, pero él no había hecho nada malo, entonces se le presentó más bien, la idea era, ajá, ¿y dónde estabas tú cuando se crearon los montes? ¿Sabes, conoces tú dónde está el límite de los océanos? Es decir, para dar a entender la grandeza, la majestuosidad de Dios, ¿no? Entonces, con esto, el autor nos está haciendo ver, o sea, ¿quién soy yo para pararme a cuestionar lo que hace Dios? A cuestionar sus proyectos. Es difícil, ¿no? Es decir, cuando vivimos momentos de crisis, momentos de dificultad, pues esa es la tentación, no es decir, bueno, y el Señor aquí donde, ¿cómo permite esto? ¿Por qué lo permite? Bueno, ahí es donde entra el problema. Tenemos que aprender a ser lo suficientemente humildes para decir, ok, ¿no? La majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios, ¿yo quién soy? ¿No? ¿Y a quién estoy? ¿Cómo voy a estar por encima de la sabiduría de Dios? Dios sabe lo que hace. Y aunque a usted a veces le parezca que no parece, o sea, que Él está haciendo algo que a usted no le suena, pero la sabiduría de Dios está por encima de todo. Por eso, ¿quién puede explorar la altura del cielo? ¿Quién puede explorar la extensión de la tierra, la profundidad de los océanos, de los abismos? Bueno, entonces ahí está el punto. O sea, frente a la grandeza de Dios, mejor la boquita cerrada y mucha oración. Y pedir esa sabiduría para ser capaces de, ok, entiendo poco, Señor, pero quiero confiar en ti. Quiero confiar en tu palabra. Sé que tu palabra no engaña. Bello, ¿no? Ay, el Evangelio de hoy. Madre del Señor Jesucristo. ¡Ey, Dios mío! Se puso enojado el Señor Jesús. Sí, sí. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 momentos, ¿ok? Primer momento, Jesús baja del cerro. Acuérdense que es que el sábado, como tuvimos la fiesta de la cátedra de San Pedro, entonces no hemos seguido el ritmo del Evangelio de Marcos. No hemos interrumpido por eso, ¿no? Leímos Mateo. Bueno, pero entonces
fíjense, baja de la montaña. ¿De qué viene? De orar. El Señor Jesús ha estado en oración. Entonces, por lo tanto, cuando baja se encuentra con esta realidad de los discípulos que no han podido expulsar a aquel demonio. La descripción que se está haciendo es de una persona epiléptica, ¿ya? Y probablemente lo era, no sé si me explico. Acuérdense que los judíos hacían aparecer como malo o como originado por el mal, por el pecado, por el demonio, todo lo malo. O sea, todo lo malo, fuese natural, fuera una enfermedad, es decir, para ellos todo el mal tiene el mismo origen. Y bueno, entonces, vamos, probablemente, no lo sé. No estamos aquí diciendo, no fue una curación, realmente fue que tenía epilepsia. No es que no tenía, que tenía un espíritu endemoniado, sino que estaba padeciendo de una epilepsia. Igual. Es decir, a como usted lo quiera ver, el Señor Jesús está combatiendo un mal, porque la enfermedad es un mal. O sea, la enfermedad que está padeciendo el Papa es un mal. A él lo está purificando y a nosotros nos está poniendo a orar. O sea, que está haciéndonos un bien, pues. Pero en el fondo, siempre será un mal. Toda enfermedad será siempre un mal. Bueno, entonces, aquí ese es el primer momento. Los discípulos no pueden hacerlo. Y Jesús dice, hombre, gente perversa, gente, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Pero luego, tratando al papá, hay un diálogo, ese es el segundo momento, muy bello. O sea, ¿desde cuándo le pasa? Se interesa por el enfermo, se interesa por el que está sufriendo. Le pregunta al papá porque el muchacho está ahí tirado, con espumarajos y todo lo que sea, ¿no? Pero se preocupa por el enfermo. ¿Hace cuánto le pasa? Es decir, casi está haciendo un diagnóstico el Señor, ¿verdad? Para descubrir de dónde le viene la enfermedad y qué remedio ponerle. Bueno, ahí está. Pero viene con este sentido. Si algo puedes. Pareciera como que el Señor se molesta, ¿no? Como que si algo puedo. Todo es posible para quien tiene fe. Pero no lo entendamos molesto. Entendámoslo más bien como, ¿cómo que si algo puedes? No, hombre, ten fe, ya basta. Y por eso Él le dice, Señor, yo creo, pero pon un poquito más de la fe que a mí me hace falta, aumenta mi fe, sería una traducción también legítima. Eso nos pasa. Es decir, miren, ninguno de nosotros, ustedes que me escuchan, que me ven, lo que sea, pues todos tenemos una fe. A veces es incipiente, minúscula, pero no nos vamos a acercar al Señor de puro gusto, no lo hacemos porque tenemos fe, solo que nos falta esa fe, que crezca esa fe, que madure. Vas a decir, sí, padre, porque si tenemos fe, entonces se va a curar el pariente. No, es decir, podría ser que se cure, podría ser que no. Es decir, pero ¿qué me va a ayudar la fe? A enfrentar cualquiera de las dos cosas. A vivir confiando en Dios, a pesar de que no ocurre el milagrito, porque no es el milagro el que me va a dar la fe. No, la fe podría producir milagros, pero lo que sí produce es el milagro de creer en el Señor. Y claro, ¿no? Bota de cuando le preguntan, es el tercer momento, creo yo, bello, los discípulos le vuelven en la casa. Ya les digo, el Evangelio de Marcos es experto en esto, ¿no? En estar, es en la casa donde les explica las parábolas, donde les explica las cosas, siempre es en la casa. Es un espacio íntimo, es un espacio de diálogo más cercano, más fraterno. Ahí actúa el Señor. Y ahí también, hombre, nos da una lección grandísima, ¿no? Hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Bueno, miren, orar, yo creo que todos tratamos de hacerlo. Ayunar, ahí es donde fallamos. Y cuidado, que hay algunos que hacen dieta. No es lo mismo la dieta que el ayuno, ¿no? El ayuno es con un fin religioso. La dieta es con un fin meramente físico, meramente material. Entonces no comparen, no, yo siempre ayuno porque yo, por ejemplo, no como. No, momento. Pero eso es porque usted hoy en día va a un montón de gente alérgica al gluten, alérgica a esto, a lo otro. Es decir, y realmente es una cosa delicada, pero igual pasa, ¿no? Entonces, no, aquí no estamos hablando de eso. No es una dieta, es un ayuno con la finalidad de lograr un cambio. El primer cambio debe ser en mí, ¿no? El primer cambio debe operarse en mi corazón. Les invito a seguir orando por la salud del Papa Francisco. Vamos a utilizar una oración y por eso pongo directamente la foto que han estado usando mis hermanos aquí en el país de Suyapa Medios, así se llama nuestra plataforma, y la voy a usar. Lo que no vamos a hacer es el Padre Nuestro y la Ave María, eso háganlo ustedes por su cuenta, ¿no? Pero bueno. Jesús, Pastor bueno, te pido por el Papa Francisco, que tu divino Espíritu le acompañe en este momento y le dé paz y fortaleza. Escucha las súplicas de la Iglesia Católica que ora junto a los cristianos y personas de buena voluntad que le acompañamos con nuestra plegaria ante la fragilidad de su salud. Madre de la Iglesia y salud de los enfermos, ruega por él. Amén. Sí, porque hasta el mismo Papa muchas veces lo ha dicho, no necesariamente todos los creyentes pues oramos por él, y hay algunos que no son creyentes. Pero igual el Papa siempre les decía, mándenme buenas vibras, pues por lo menos, si no van a orar por mí, o en silencio, quédense, pero mándenme un buen deseo. Bueno, ahí está. Pues entonces va para todos, ¿no?
El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la beata Josefa Naval Garbés, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz lunes para todos y no dejemos de orar por el Santo Padre.